Así puesto de pie vamos a cantar otro himno congregacional, Firme hacia adelante, número 397, Firmes y adelante. Para que Dios bendiga el servicio del día de hoy. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por la bendición que tú nos das de estar aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, que tú seas derramando bendiciones espirituales en este momento, que estas alabanzas, Señor, puedan ser gratas en nuestra alma y de bendición, Señor, también, y para honra y gloria a tu nombre. Bendice, por favor, el tiempo de enseñanzas allí con los niños, con los jóvenes. Y aquí mismo, mi Dios, que la escuela dominical también sea con poder, con tu gracia. Que, Señor, nos ayudes a ser mejores cristianos y poder tener, Señor, un buen testimonio. Bendice, por favor, este tiempo. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias por todo esto. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.
Ok, los jóvenes pueden salir con el hermano Oscar. Y buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron? Muy bien, pues qué bueno que todos están bien. Y que podemos estar aquí en esta mañana. Amén. Gracias a Dios por su cuidado para cada uno de nosotros, por su fortaleza y escuchar pues que todos están bien. Por ahí escuché que se la pasaron bailando de un lado para otro, pero gracias a Dios están bien y hay que seguir orando por aquellos que están en dificultades. Estamos recolectando víveres, si pueden traer en la tarde, si pueden traer el día miércoles. Vamos a estar llevando estos víveres a pues diferentes lugares para que puedan ser de ayuda, de bendición, también a folletos y tener la oportunidad de compartir el evangelio con personas que están en cierta manera sus corazones se han enternecido y algunos no. Me enteré de alguien, no recuerdo quién me estaba comentando, que fueron y estaban hablando del evangelio, estaban predicando y les dijeron, ustedes están aprovechando de esto en vez de traernos víveres. Y así es la gente a veces no puede ver que todo esto sucede por una razón y que de ninguna manera pues deberían de cerrar las puertas a Dios para que entre en sus corazones. Pero bueno, así a veces es. Hay que seguir orando. Génesis capítulo 21, del 1 al 7. Génesis capítulo 21, del 1 al 7. Vamos a ver la vida de Isaac. La vida de Isaac, y hay mucho que podemos nosotros aprender, principalmente cómo Dios en su soberanía tenía ya un plan, y este plan era un plan que ya había sido prometido, que ya había sido planeado, y que ahora lo estamos nosotros viendo suceder. Génesis 21, y si me siguen ahí con su vista, Génesis 21, del 1 al 7, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y si se dan cuenta, dice acá, como había dicho. Dios cumplió lo que él había dicho. Y sería bueno si lo subrayan, como había dicho. Y en la última parte también, como había hablado. Sería bueno que lo subrayaran ahí, como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz, no dio a luz a Abraham, ¿verdad? Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Otra vez aquí están estas palabras, como Dios le había dicho. Pueden subrayar ahí también, como que Dios le había dicho. Versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Le puso Isaac. Versículo 4, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ahora, Abraham está haciendo lo que Dios le había mandado. Si Dios nos da lo que Él nos ha prometido, y luego Dios me dice, haz esto, y yo rehúso hacer lo que Dios me dice, como que estoy en contra de la voluntad de Dios, porque Dios había dicho, Dios había prometido y Dios los había bendecido, y ahora Dios le dice, mira Abraham, tienes que
circuncidar a tu hijo Isaac. Y Dios le hubiera y Abraham le hubiera dicho a Isaac, a Dios, Abraham le hubiera dicho a Dios, ay Señor, pero ¿por qué hay que hacer esto? No, sino Abraham obedeció a lo que Dios le había mandado. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. Yo no conozco muchos de 100 que, especialmente la mujer de Abraham, que hayan tenido hijos acá, pero Dios cumplió su promesa. Ahora, la primera cosa que vemos acá en la vida de Isaac es el nacimiento de Isaac. Número 1, vemos el nacimiento de Isaac. ¿Qué podemos ver? Podemos ver que todo fue conforme a la promesa de Dios, que Dios tenía un plan y Dios cumplió esa promesa. La Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La Biblia nos dice que Dios cumple todo lo que Él promete. Vemos una y otra vez las promesas de Dios y cómo se cumplen las promesas de Dios. Por ejemplo, vean acá lo que dice en Números. Vean acá lo que dice en Números. Y vean Números, ya casi al final de Números. Déjenme nada más encontrarlo, porque lo tengo medio escondido. Pero Números, ¿dónde está? Está en Números y está en Jueces también. Jueces, a ver, déjenme encontrarlo. No lo tengo apuntado y cuando nos salimos aquí de lo que tengo, Josué 21:45, Josué 21:45, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió, todo se cumplió. De tal manera que las promesas de Dios se cumplen cuando Dios en su tiempo, y dentro de lo que Él prometió, vemos que sus promesas son verdaderas, se cumplen y que Dios no miente, y si Dios promete algo, Él lo cumple. Eso nos da a nosotros seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque si Dios me dice, mira, yo te voy a dar a ti vida eterna, y digo, no, es que Dios le falló a Abraham, y luego Dios le prometió algo a Isaac y no lo cumplió y le falló a Isaac, y luego Dios le prometió algo a Jacob y le falló a Jacob, y luego Dios le prometió algo a José y Dios no lo cumplió, y no, ya para qué le vamos a creer a Dios, amén. ¿Cuántas de ustedes, esposas, creen todo lo que su marido les promete? No muchas, ¿verdad? Aquí ya vamos a empezar con disensiones y divisiones y problemas. Pero deberíamos, si yo le prometo algo a mi esposa, yo le dije a mi esposa, mira, en el día que tú digas tu doble R, te voy a llevar a Hawái como premio. Y no lo ha dicho, entonces ese viaje a Hawái se ha prolongado. Pero ha habido cosas que yo le he prometido a ella y no las he cumplido. Como 1 o 2, o 3 o 4. Pero las promesas de Dios, Dios dice algo y Dios lo cumple.
Entonces todo fue conforme a la promesa de Dios. Y de acuerdo a la palabra de Dios, vean lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 6. Isaac, su nacimiento y su vida en sí es una referencia o a un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9, vean acá en el versículo 6. En el versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, o sea, de Ismael, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. De tal manera que la Biblia está hablando acerca de Isaac como que aquellos que son de la descendencia de Isaac son hijos de la promesa, y no los que son descendientes de Ismael, de Agar y de Ismael. Y está dándonos a entender que Isaac, de la misma manera que Cristo, somos por gracia y porque hemos puesto nuestra fe en Cristo, nosotros tenemos vida eterna. Aquellos que son contados debajo de la descendencia de Isaac son hijos de la promesa. De tal manera que somos cada uno de nosotros hijos de Dios a través de Cristo, y a través de Isaac también tenemos parte de ser hijos de la promesa. Entonces, la vida de Isaac, vemos su nacimiento. Número 2, no vamos a entrar en detalle a la vida de Ismael, porque ya es otro tema, pero sí, si pudieran ustedes leer lo interesante de esto, porque a través de Ismael vienen los ismaelitas, los árabes, ¿cómo se llaman? Los musulmanes, y es a través de Ismael que los musulmanes piensan que la persona que Abraham iba a sacrificar no era Isaac, sino era Ismael. Y entonces ellos piensan que a través de Ismael y a través de esa descendencia, ellos son los escogidos. Y qué problema, qué grande problema, porque si Abraham no se hubiera metido con Agar, ¿qué tan diferente hubiera estado este mundo? Pero Dios por alguna manera lo dejó así. Dice la palabra de Dios que aún a Ismael fueron dados 12 príncipes. Los musulmanes tienen a Abraham como un gran profeta. Tienen al Señor Jesucristo como un profeta, un gran profeta. Tienen a Mahoma como un gran profeta. Pero ¿qué hubiera sido si Abraham no se hubiera metido con Agar? Todo hubiera cambiado y nos hubiéramos evitado con tremendos problemas. De la misma manera nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros no nos metiéramos en diferentes problemas? Que no metiéramos la pata. Estaríamos en menos dificultades, amén. Estaríamos en menos problemas. Pudiéramos nosotros juzgar a Abraham y decir, wow, Abraham, qué sonso por lo que hizo. Pero, ¿qué de nosotros?
¿qué de nosotros que una y otra vez, de la misma manera, nos alejamos de Dios? Y Dios dice, no, mira, porque si haces eso, te estás metiendo en graves problemas. Y fue lo que sucedió con Ismael. Y bueno, pero sería bueno que leyeran, y espero que ya hayan leído en enero, Génesis, pero las dificultades, lo que sucede en la vida también de Ismael. Entonces vemos el nacimiento de Isaac, número 1. Número 2, vemos el desalojo de Ismael y de Agar. Primero Ismael se burla de Isaac. Ismael es desterrado y es destinado a ser un tipo de andar en la carne y no en la fe. Ya lo leímos un poquito ahí en Romanos capítulo 9. Número 3, también vemos cómo Dios escoge a Ismael. Ya vemos el nacimiento, pero vean lo que dice acá en Génesis 21, regresando a Génesis capítulo 21, en el versículo 12. Génesis 21, 12. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Qué interesante que allá en el Nuevo Testamento dice la Biblia que Sara le llamaba a Abraham Señor. Y por un lado, Abraham escucha la voz de Sara y Sara le dice, mira, a lo mejor no es a través de mí, es a través de Agar, y ¿por qué no vas? Y Sara y Abraham escucha a la voz de Sara y se meten en problemas. Pero por este otro lado, Dios le dice a Abraham, mira, Abraham, escucha la voz de Sara. ¿Qué hacer? ¿O escuchamos la voz de nuestra esposa o no? ¿Sí o no? Porque acá Abraham escuchó la voz de su esposa y se metió en problemas. Y acá Dios le dice, escucha la voz de tu esposa, y no se iba a meter en problemas. Pero había una diferencia. La diferencia es que acá Abraham escuchó la voz de su esposa cuando le convenía. Cuando Abraham quería escuchar la voz de su esposa. Por ejemplo, si Abraham quería tomarse unas cuantas copitas y le hubiera preguntado a Sara, oye Sara, ¿cómo ves si nos tomamos unas cuantas copitas? Oh, está bien, Abraham. Y Abraham dijo, no, pues esto sí me conviene, aquí me conviene escuchar la voz de mi esposa, pero ahí está mal. Está mal cuando sabemos que no es la voluntad de Dios y escuchamos la voz de nuestra esposa. Pero como esposos somos bien buenos y testarudos para donde nos conviene escuchar la voz de nuestra esposa. Oye, ¿qué te parece si nos drogamos un poquito? Oh, sí, nos drogamos. Oye, ¿qué te parece si hacemos esto malo? Oh, sí, lo hacemos. ¿Qué te parece si... Y entonces, aquí Abraham estaba mal porque sabía que no era la voluntad de Dios. De este otro lado, Dios le había dicho a Abraham, mira, tienes que obedecerme, guarda mis mandamientos y escucha la voz de tu esposa aquí en esto. Dice ahí, versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Sara le dijo, mira, echa a esta sierva. Y él no quería, pero era lo correcto a hacer porque le estaba causando muchos problemas. Dios le dice, mira, escucha la voz de tu esposa, porque no es a través de Ismael, sino a través de Isaac que te será llamada descendencia.
Entonces, ¿escuchar a nuestra esposa o no escuchar a nuestra esposa? Hay ocasiones en que sí debemos de escuchar a nuestra esposa. Cuando nuestra esposa dice, oye, mira, como que esa mujer no te está viendo muy bien, yo creo que no deberías de hablar con ella más. Ay, pero tu mujer eres una celosa. No, a lo mejor tu esposa está en lo correcto y deberías de escuchar a la voz de tu esposa. Oye, ¿qué te parece si hiciéramos, no sé, tener altar familiar? Aunque yo creo que el hombre debería de ser iniciativa del hombre, pero si la esposa le dice, oye, ¿qué te pareciera si tuviéramos un altar familiar con los niños? Ay, mujer, que no sabes que yo soy el líder. A lo mejor tienes que escuchar la voz de tu esposa, humillarte un poquito y decirle, ¿sabes qué? Si es cierto, no hemos tenido altar en 20 años, ya como que ya es tiempo de que tengamos un altar familiar. Y entonces, no te hace menos hombre escuchar la voz de tu esposa en cuanto a las cosas que sabes que debes hacer. No en lo que no debes de hacer, en lo que sí debes de hacer. Pero hacemos contrario. A lo que sé que debo de hacer, me enojo. No, mujer. Y a lo que sé que no debo de hacer, oh, buena idea. Oh, qué inteligente eres. Y está mal. Está mal. Tenemos nosotros que escuchar a la voz de nuestra esposa cuando en nuestra insensatez no estamos obedeciendo a la voz de Dios. Aquí esposa, no te mandes. Que todos los días, no, ya oíste al pastor, me tienes que escuchar. No, aquí Sara no era de todos los días, altar familiar, no, sino hermana, tú tienes que también tener cuidado de cómo hablas a tu marido, porque los maridos son bien contreras. Dile, no hagas esto, y lo hacen. Dile, mi amor, no hay que tener altar familiar. ¿Y sabes qué va a pasar? Ahora tu esposo va a decir, ahora hay que hacerlo. Porque somos bien contreras, hacemos todo lo contrario. Pero de vez en cuando, yo creo que hay que escuchar la voz de la esposa. Ok, ahora, ¿por qué digo eso? Porque aquí la Biblia dice, Dios le dijo, oye su voz. Oye su voz. Entonces, vemos que Dios escoge a Abraham, escoge a Isaac, tiene preferencia sobre Ismael, y vemos la soberanía absoluta de Dios. ¿Por qué soberanía? Porque ya Dios en su soberanía había dicho, mira Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Yo te voy a dar un hijo de la promesa. No es un hijo de la carne en donde tú piensas que yo no tengo poder. Es entre tú y tu esposa vas a tener un hijo, y de ese hijo yo te voy a bendecir, tanto que no se van a poder contar tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y tenemos nosotros que tener presente eso. Número 4, vemos el sacrificio de Isaac. En el capítulo 22 encontramos una tremenda historia. Y dentro de esta historia vemos la fe de Abraham, que es probada. En la predicación vamos a ver la fe de Barak, que es probada. Pero aquí vamos a ver la fe de Abraham, que es probada. Y dice Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Hay días en donde Dios va a probar tu fe. El martes, ¿cuántos de ustedes su fe fue probada? Algunos hasta le hicieron mandas a Dios. Espero
Espero que hayan sido a Dios esas mandas y promesas, pero nuestra fe es probada. A veces es probada todos los días y Dios quiere saber de qué estamos hechos, si realmente confiamos en Dios, si realmente creemos en Él, si realmente salí esa mañana con toda la armadura de Dios y con ese escudo para apagar los dardos de fuego del maligno. Y nuestra fe es probada. En algunas ocasiones es probada poquito. Te dan un peso de extra de cambio. Y tú dices, ay Señor, gracias. No, te dieron un peso extra, regrésalo. Pero en otras ocasiones es probada grandemente, con una enfermedad, con un problema muy grande, con una situación muy difícil, en donde dices, wow, ahora sí ya no sé qué hacer, y tu fe está siendo probada. Y bueno, la fe de Abraham fue probada. ¿Y Dios qué le dijo a Abraham? Versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único hijo. ¿Era su único hijo? Pues carnalmente, terrenalmente no, porque tenía a Isaac y tenía a Ismael. Pero espiritualmente hablando, era su único. Porque para Dios era el hijo de la promesa. Isaac era el único hijo que Dios realmente le había prometido a Abraham. Y le dijo, mira Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Amaba Abraham a su hijo Isaac? Sí. La Biblia nos dice y nos habla de que Dios sabía. Entonces, Dios sabe si amamos a nuestros hijos o no los amamos. Y deberíamos de amarlos, por supuesto. Yo sé que a veces los quieren matar, ahora sí, ya hasta la esposa, y a veces la esposa quiere matar al esposo, y bueno, todo el mundo se quiere matar unos a otros de vez en cuando y de repente. Pero Abraham amaba a su hijo, y lo menos que él quería hacer, y lo menos que uno quiere hacer cuando alguien ama a alguien más, es matarlo. Y entonces la prueba estaba en que Dios le dijo a Abraham, mira Abraham, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Camino de 3 días. No era nada más que se subía al carro y ya llegaban, sino tenían que ir a este monte Moria, que es ahora donde se encuentra ¿cómo se llama? Donde se reúnen los musulmanes. Mezquita. La mezquita que comúnmente le llaman la mezquita de la roca, en donde adentro de esta mezquita hay una roca, y en esta roca los musulmanes dicen que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Ismael. Nosotros sabemos por el relato de la palabra de Dios que era Isaac. Y entonces, durante esos 3 días de camino, también vemos la obediencia de Isaac, su obediencia. Pero hay algo que a lo mejor no vemos, porque la Biblia no nos cuenta ni nos relata, pero yo me pongo a pensar, ¿qué estaría pensando Abraham? 3 días de camino, y el diablo viniendo a Abraham y diciéndole, mira, Dios te está pidiendo que mates a tu hijo. ¿Qué tipo de Dios es ese? ¿Que lo sacrifiques? Por 3 días. Abraham luchando dentro de sí.
Y todos nosotros tenemos luchas dentro de nosotros mismos. Y si no estamos puestos bien firmes, como lo hemos visto ahí en Efesios, firmes. Si no estoy firme y bien puesto, firme, ¿qué va a pasar? Esa batalla interna me va a vencer. Esa batalla interna va a decidir que Dios no es Dios. Esa batalla interna va a decir, no, ¿qué tipo de Dios me está pidiendo esto? ¿O por qué sucedió esto? Estaba leyendo una historia de dos papás que iban manejando, saliendo de la iglesia en la noche, de una conferencia muy grande en Santa Cruz, California. Iban saliendo de esta conferencia, y cuando iban saliendo de esta conferencia, sus dos hijas iban atrás, él iba manejando, su esposa, y al pasar por una intersección, una muchacha que estaba drogada, alcoholizada, no se detuvo en el alto y los pasó a traer. Mató instantáneamente a sus dos hijas. Esta muchacha mató a sus dos hijas. Ella, la esposa, despertó al día siguiente. El pastor habló con ella. Y antes de que el pastor pudiera decir algo, ella dijo, ¿están mis hijas en la presencia, en los brazos de Jesús? Y el pastor dijo, sí. Su esposo despertó 2-3 días después. Y fue un poquito más difícil para el esposo. Pero entre ellos dos, su pregunta era, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué dejó Dios que esto pasara? ¿Por qué si nosotros veníamos de la iglesia, Dios no impidió que esto sucediera? ¿Por qué no alguien me detuvo 30 segundos en la iglesia para que esto no pasara? ¿Dónde está la soberanía de Dios? Donde Dios pudo haber dejado que mis hijas sobrevivieran. Y lucharon. Pero fue a través de continuar yendo a la iglesia, estando firmes en la palabra y aprendiendo a perdonar. Fue que pudieron perdonar y dijeron, vamos a perdonar a esta muchacha, los dos. Y cuando decidieron eso, no solamente hubo paz en su corazón porque decidieron perdonar a esta muchacha que había matado a sus dos hijas, pero ahora su relación entre ellos y Dios se volvió a restaurar. Después de 7 años, esta muchacha iba a salir de la cárcel y ellos decidieron ir a verla. Y entonces, con un consejero, entraron al cuarto y le dijeron, no me acuerdo cómo se llamaba esta muchacha, y le dijeron a esta muchacha, ¿sabes qué? Los papás de las dos muchachas que mataste te quieren ver, quieren hablar contigo. Y se vieron en un cuarto. Y ellos dos hablaron con ella y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros reconocemos que fue el plan de Dios. Y no estamos amargados contigo. Es más, te perdonamos. Le dieron un abrazo a esa muchacha. Y esta muchacha les dijo, ¿saben qué? Durante el tiempo que estuve aquí en la cárcel, también yo les quiero dar una noticia. Empezaron a venir pastores y yo hace años acepté a Cristo, soy cristiana, lo siento mucho por lo que pasó con sus hijas, perdónenme. Y se perdonaron, se abrazaron. El consejero dijo, wow, no había visto yo esto, en donde nuestra fe puede hacer tantas cosas como
que estos dos se perdonen. O sea, los dos a esta muchacha. Y ahora, estos dos papás no tienen nada en contra de esa muchacha. Es más, la historia o lo que ha sucedido es que ellos aún la tienen a esta muchacha como a su hija. ¿Cómo alguien puede tener a alguien que mató a sus dos hijas como a su hija? Bueno, es cuando nuestra fe es probada y nosotros decidimos, ok, Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene control sobre todas las cosas. Podemos nosotros llegar a decir, ok, gracias a Dios en el terremoto, Dios me protegió porque Él me amaba. Pudiéramos decir eso. Pero, ¿qué de aquella familia que perdió a uno de sus 20 hijos en la escuela? ¿Dios no los amaba? Sí, también. ¿Tenía un plan Dios diferente o por algo malo que hicieron? No, simplemente Dios es Dios. Dios no es menos Dios porque deja que yo viva y alguien muera, o porque deja que yo muera y alguien más viva. Dios sigue siendo Dios. Dios es un Dios soberano. No podemos nosotros culpar o juzgar o decir, Dios es más bueno, sino la diferencia tiene que ser, ¿estoy yo firme? ¿Voy a dejar que algo me mueva? ¿Voy a dejar que si paso una prueba voy a caer o qué va a pasar? Lo importante es lo que yo hago a través de la prueba. Y lo que yo debo de hacer a través de la prueba es mantenerme firme. Vemos el sacrificio de Isaac. Vemos la entrega de Isaac, porque Isaac, algunos dicen que tenía entre 20, 22, 24 años. Y si fue así, Isaac le pudo haber dicho a su papá, papá, estás medio viejito, yo me voy. Y se hubiera ido. Porque Abraham hubiera tenido 120 años, Isaac unos 20, ¿y quién hubiera podido más? Isaac. Pero vemos la entrega de Isaac, y luego vemos que cuando Abraham, antes de matar a su propio hijo, vamos a ver Génesis 21, dice versículo 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. De tal manera que, y vean lo que dice versículo 16, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Versículo 18, última parte, por cuanto obedeciste a mi voz. Obediencia requiere de mucha fe. Obediencia requiere de mucha fe. Mucha, porque no era tan fácil. Pero allá en Hebreos nos explica en el capítulo 11 que para Abraham, lo que Abraham pensaba era, decía, ok, Dios me prometió que a través de Isaac me iba a dar descendencia, y ahora me está pidiendo que lo mate, pues lo voy a matar y obedecer, y a lo mejor Dios lo va a, ¿qué pensaba Abraham? A resucitar. Y entonces, de ahí va a venir la descendencia. La fe de Abraham era, yo voy a obedecer a Dios, porque Dios tiene poder para resucitarlo, pero tengo que obedecer a Dios. No creo que ninguno de nosotros pudiéramos hacer lo que Abraham estaba a punto de hacer, pero Abraham estuvo a punto de hacerlo. Hoy en la mañana yo estaba leyendo ahí en 1 Corintios, en donde dice, Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que puedes resistir. ¿Y eso qué quiere decir?
Dios no te va a pedir que hagas algo más de lo que tú puedas hacer. Si Dios le pidió esto a Abraham, era porque Abraham podía hacerlo. Pero ¿qué es lo que Dios te va a pedir a ti hacer? Que una de dos, o vas a renegar o vas a obedecer. Renegar diciendo, ay Señor, eso no Señor, porque tu fe está muy abajo, no estás firme y hasta quizás dejarías la iglesia. O decir, sí Señor, lo voy a hacer porque creo en ti, confío en ti y lo voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Dios bendijo a Abraham por su obediencia. Amén. Vamos a terminar ahí, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de Abraham, la vida de Isaac, las promesas en Isaac, aún la obediencia de Isaac para poder dar su vida y estar dispuesto a ser sacrificado. Un ejemplo de lo que fue el Señor Jesús, que estuvo dispuesto a ser sacrificado. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y que cuando nuestra fe sea probada, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar firmes. Te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.